Mi nombre es Ricardo Sánchez, y soy enfermero. Pero eso no tiene importancia en esta historia. Lo que realmente importa es cómo, una noche cualquiera, todo lo que creía saber sobre el mundo se desmoronó. Y como me pasó a mí, podría pasarte a ti, si alguna vez te encuentras atrapado en las sombras de un lugar que se niega a olvidar el pasado. Fue una tarde calurosa de verano, ese tipo de calor que te envuelve como un manto pesado. Había terminado mis estudios de enfermería, y aunque mi primera opción era trabajar en un hospital grande y moderno en la ciudad, el destino, como siempre, tiene otros planes. Mi primer trabajo fue en un hospital público en las afueras de la Ciudad de México, un lugar pequeño, pero con una historia profunda. El Hospital San Juan de la Cruz se encontraba en una zona apartada, rodeado por montañas y bosques, donde las calles se alargaban hasta perderse en la niebla. Los residentes del pueblo siempre decían que el hospital tenía una energía extraña, una atmósfera que no se podía describir con palabras. Algunos hablaban de leyendas antiguas, pero nunca las tomé en serio. Mi primer día de trabajo comenzó como cualquier otro. La bienvenida fue fría, como si algo en el aire estuviera apretando los pulmones de todos. Los pasillos estaban llenos de actividad, pero algo en el ambiente me ponía nervioso. Las luces fluorescentes parpadeaban, creando sombras que se alargaban y se retorcían en los rincones. El ambiente olía a desinfectante, pero también había algo más, algo que no podía identificar. Cuando entré en la sala de emergencias, lo primero que noté fue un silencio incómodo. Todo estaba muy ordenado, como si no hubiera nada que interrumpiera el flujo de la vida. Sin embargo, la calma en el aire me hizo sentir como si estuviera en una película de terror, como si algo estuviera a punto de suceder. Aquel hospital era viejo, con pasillos largos y vacíos que se extendían hacia lugares desconocidos. Me asignaron a la sección de urgencias, y aunque las primeras horas fueron tranquilas, una sensación extraña comenzó a apoderarse de mí. Los pacientes entraban y salían, pero algo en sus rostros me inquietaba. Algunos parecían estar demasiado tranquilos, como si esperaran algo, mientras que otros, más nerviosos, se veían perdidos en la espera. La primera vez que escuché el nombre de la planchada fue cuando me encontraba descansando en el vestíbulo. Un enfermero veterano llamado Antonio se acercó a mí y, con su voz grave, me dijo que tuviera cuidado. La planchada no es algo que debas tomar a la ligera, me advirtió. Aunque su rostro estaba marcado por las cicatrices de años de trabajo, algo en su expresión me hizo sentir que hablaba desde la experiencia. ¿La planchada?, pregunté, confundido. Es una enfermera, respondió Antonio, mirando al suelo. Muchos en el hospital la han visto, pero nadie habla mucho de ella. Siempre está vestida de blanco, su uniforme impecable, y siempre parece estar trabajando, ayudando a los pacientes, pero hay algo raro en ella. Algo que no podemos entender. Nadie sabe de dónde viene, ni siquiera los médicos. Y no es algo que deberías investigar, hijo. Créeme, algunos ya han desaparecido intentando hacerlo. Me sentí incómodo por el tono de su voz, pero al mismo tiempo, pensé que Antonio estaba exagerando. Después de todo, este era un hospital, y no podía dejarme llevar por supersticiones. La noche continuó sin incidentes, pero esa sensación extraña no desapareció. Pasaron los días y me fui acostumbrando al ambiente del hospital, pero no pude evitar notar ciertos detalles. Durante las rondas nocturnas, algo extraño ocurrió. En una de las habitaciones, un paciente que había estado muy grave, don Emilio, comenzó a mostrar signos de mejora, lo que no era común en su estado. Recuerdo claramente la noche en la que lo vi. Era una noche fría, y cuando llegué a su habitación, todo parecía normal. Estaba haciendo mi revisión, como cualquier otro paciente, cuando vi una figura de pie junto a la cama de don Emilio. Al principio, pensé que era otra enfermera. Llevaba el mismo uniforme blanco, su rostro cubierto por un gorro, pero algo en su postura me hizo dudar. Estaba completamente inmóvil, como una estatua, con los ojos fijos en el paciente. Me acerqué lentamente, llamando su atención. «Disculpe, ¿necesita ayuda?», le pregunté, pero no respondió. Su silencio era ensordecedor. Me quedé allí, mirando aquella figura que, de alguna manera, me resultaba familiar, pero no podía entender por qué. El hospital estaba en silencio, y mientras me acercaba a ella, el aire se volvía más denso, más frío. Al instante, la figura desapareció como si nunca hubiera estado allí. Un escalofrío recorrió mi espalda. Miré a don Emilio, y para mi sorpresa, su respiración era mucho más estable. En ese momento, entendí que algo fuera de lo común había sucedido. Algo que no podía explicar. A medida que los días pasaban, la presencia de esa enfermera no desaparecía de mi mente. Esa misma noche, mientras hacía mi ronda,
Decidí hablar con Marta, una enfermera veterana que había trabajado allí durante años. Quería saber más sobre la famosa planchada. ¿Sabes algo sobre la enfermera que se aparece a medianoche? Le pregunté, tratando de sonar casual. Marta me miró fijamente antes de responder, como si hubiera esperado esa pregunta. La planchada, dijo en voz baja, no es solo una leyenda. Es una historia antigua. La enfermera vestida de blanco, perfecta, inmaculada. Hay muchos pacientes que dicen haberla visto, pero nadie sabe realmente quién es o de dónde viene. Algunos dicen que su espíritu sigue aquí, porque murió de una manera terrible. Fue una enfermera muy dedicada, pero algo la cambió. Nunca se supo qué ocurrió exactamente, pero desde su muerte, comenzó a aparecerse a los enfermos. Algunos dicen que es un espíritu vengativo. Otros, que aún sigue cuidando a los que están cerca de morir. Su relato me dejó pensativo. ¿Una enfermera que cuidaba a los moribundos y se aparecía tras su muerte? La historia era escalofriante, pero no podía creerlo sin tener pruebas. Decidí que al día siguiente investigaría más a fondo, pero esa misma noche, sentí que la atmósfera del hospital me envolvía. Esa noche, como todas las demás, el hospital estaba oscuro, pero algo era diferente. Las luces parpadeaban constantemente y un viento frío recorría los pasillos. Mientras caminaba por el pasillo hacia la sala de urgencias, vi una figura al final del pasillo, parada en la entrada de una de las habitaciones. Era una enfermera, con el uniforme impecable, de pie, sin moverse. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Decidí acercarme, pero la figura desapareció antes de que pudiera alcanzarla. Miré a mi alrededor, pero no había rastro de nadie. Cuando entré en la habitación de don Vicente, un paciente que había estado muy grave, noté que su estado había mejorado repentinamente, al igual que con don Emilio. Las enfermeras me miraron confundidas, como si no pudieran entender cómo su condición había mejorado de un momento a otro. No podía evitarlo. Esa enfermera, esa figura, estaba siempre cerca de aquellos que morían o estaban al borde de la muerte. Una noche más, en mi turno de noche, me encontré nuevamente con la planchada. Estaba en la sala de emergencias, cuando la vi claramente. Esta vez, no desapareció. Se quedó allí, mirándome fijamente. Algo en su mirada me congeló por completo. Sabía que no era una enfermera normal, algo en ella me decía que no era de este mundo. ¿Por qué apareces?, le pregunté, sintiendo un nudo en mi garganta. La figura se acercó lentamente. No decía nada, solo me miraba con esos ojos vacíos y tristes, como si quisiera decirme algo, algo que yo no podía entender. Me sentí atrapado, como si una sombra me rodeara. La planchada levantó su mano, señalando algo en el aire. Entonces, vi lo que estaba señalando. Era una puerta que nunca antes había notado. Se encontraba al final del pasillo, oculta en la oscuridad. Un susurro invadió mi mente, como si alguien me estuviera pidiendo que fuera hacia allí. Sabía que no debía seguir, pero algo dentro de mí me impulsaba a hacerlo. Esa noche estaba diferente. El aire en el hospital parecía espeso, como si todo el lugar estuviera impregnado de una tensión palpable. Las luces fluorescentes parpadeaban con un zumbido bajo, creando sombras que se alargaban a medida que avanzaba por los pasillos. El sonido del paso de mis zapatos sobre el linóleo era lo único que rompía el silencio, pero sentía que algo más estaba presente, algo que acechaba desde las sombras. Al principio, creí que mi mente me estaba jugando trucos. Las historias de la planchada me habían obsesionado, sí, pero también sabía que mi trabajo, el estrés de las largas jornadas y las malas noches, probablemente me hacían ver cosas que no existían. Sin embargo, aquella noche fue diferente. La enfermera estaba allí, nuevamente, como una sombra. Su figura se erguía junto a la ventana de una de las habitaciones del ala norte del hospital, justo donde los pacientes más graves eran atendidos. A medida que me acercaba, no la vi moverse. Estaba inmóvil, pero sus ojos, aunque cubiertos por el gorro blanco, brillaban intensamente bajo la luz débil de la lámpara. Me detuve a pocos pasos de ella, sin atreverme a hablar, pero sintiendo como un miedo frío me calaba los huesos. Mis piernas se volvieron pesadas, y mi respiración se hizo difícil, como si el aire se hubiera vuelto más espeso, casi irrespirable. Fue entonces cuando escuché su voz. No salió de su boca, sino que resonó en mi mente, en lo más profundo de mi ser. La muerte no es un final, Ricardo. Solo una transición. El frío se hizo más intenso y el sonido de su voz me atravesó como una daga. No era un susurro, ni una advertencia. Era una verdad que llegaba de otro mundo, un eco lejano que no podía rechazar. La enfermera se giró lentamente hacia mí,
y por fin vi su rostro. Aunque la luz era débil, pude distinguir su expresión vacía, como si fuera una muñeca sin vida, pero con una carga emocional tan grande que sus ojos parecían reflejar todo el dolor de un alma atrapada en este mundo. Su mirada, fija y penetrante, parecía pedirme algo, aunque no sabía qué. ¿Por qué me miras así?, pregunté en un susurro, aunque mis palabras se ahogaron en mi garganta. Ella no respondió. En su lugar, levantó una mano hacia la puerta de la habitación donde había estado. Un sonido bajo, un susurro como el de un llanto lejano, comenzó a emanar de las paredes. El aire se volvió aún más denso, y un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Tomé aire con dificultad y avancé hacia la puerta que la planchada señalaba, sin entender qué sucedía. Era como si una fuerza invisible me empujara a acercarme a esa habitación, a entrar donde nunca debía haberlo hecho. Al abrir la puerta, el olor a desinfectante y a moho invadió mis fosas nasales, y allí, sobre la cama, vi al paciente al que había estado atendiendo esa misma mañana, un hombre joven llamado David, que estaba en estado crítico. Pero lo que me sorprendió no fue su presencia, sino el hecho de que ya no respiraba. Había muerto en la misma posición en la que lo había dejado. Unas lágrimas frías resbalaron por mi rostro sin que pudiera contenerlas. De repente, sentí un tirón en el pecho. Me caí de rodillas junto a la cama de David. La planchada apareció detrás de mí, como una sombra, tan cerca que pude sentir su presencia helada. «Ella viene por ti. Y ya es tarde», me susurró. Un ruido resonó en la habitación, como si una puerta se abriera desde dentro. No entendí lo que estaba pasando hasta que vi la figura, casi imperceptible, de un hombre de pie en la esquina de la habitación. Su figura era oscura, casi etérea, como si su presencia misma estuviera suspendida entre la vida y la muerte. Era el charro negro. Mi cuerpo se paralizó. No podía moverme, no podía gritar. Solo podía mirarlo, sentir el frío de su presencia invadiendo cada rincón de mi ser. El charro negro se acercó a mí lentamente, su rostro cubierto por el sombrero, pero sus ojos brillaban con un fuego inhumano. «Te he estado esperando, enfermero». Su voz resonó en mi mente con un eco profundo. No podía dejar de temblar. Era el mismo ser que me había visitado en la primera noche que llegué al hospital. El pacto que me había ofrecido antes ahora estaba claro, como si el destino me hubiera arrastrado hasta ese punto, hasta ese instante. La figura del charro negro extendió su mano, y en ese momento, la planchada se acercó. Sin decir palabra alguna, me tocó el hombro. Fue una sensación fría, como si me estuviera marcando. La habitación comenzó a llenarse de sombras que danzaban, pero todo permanecía en un silencio absoluto. «Hazlo, Ricardo. Solo hazlo», dijo la planchada, esta vez con una voz más suave, más empática. Su rostro se suavizó, pero en sus ojos aún había dolor, un dolor antiguo. Un pensamiento cruzó mi mente. ¿Aceptarías el pacto? Pero no era solo el charro negro lo que me acechaba. El hospital estaba lleno de almas atrapadas, y el ciclo de sufrimiento continuaba, siempre. Un pensamiento oscuro me recorrió. Mi alma ya estaba marcada. No podía escapar. La planchada era parte de ese ciclo. No solo estaba ahí para atender a los moribundos. Ella, igual que el charro negro, estaba atrapada entre la vida y la muerte, condenada a seguir el mismo camino una y otra vez. La atmósfera en el hospital se hizo insoportable. Cada rincón parecía estar impregnado de una presencia ominosa, como si todo estuviera observado. La conexión entre la planchada, el charro negro, y el destino de todos los pacientes me había quedado clara. Este lugar era más que un hospital. Era una prisión para las almas perdidas, un espacio donde la vida y la muerte se mezclaban en una constante espiral de sufrimiento. Con cada paso que daba, la realidad comenzaba a desmoronarse. Mi vida ya no era mía. Sentía la muerte acercándose a mí, como si la misma sombra de la planchada me siguiera a todas partes. Las noches se hicieron más largas, y las visiones se volvían más intensas. Sabía que el charro negro vendría por mí, tal como había hecho con tantas otras almas antes. Una noche, mientras recorría los pasillos del hospital, me encontré de nuevo con la enfermera, pero esta vez, no era una figura lejana. Estaba junto a mí, como si hubiera estado esperándome. Sus ojos vacíos me miraron fijamente, pero ya no sentí miedo. Solo tristeza. «Ya has visto lo suficiente», me susurró, su voz llena de una melancolía que no podía comprender. Su mano se posó sobre mi corazón, y sentí un frío penetrante que recorrió mi cuerpo. Algo dentro de mí se apagó, como si hubiera cedido por fin a lo inevitable. La maldición del hospital, el pacto con el charro negro, todo había sido parte de un destino del que no podía escapar.
Es el fin. Pero ahora, también serás uno de nosotros, dijo la planchada, mientras su rostro se desvanecía en una niebla espesa. En ese momento, entendí la verdad. Yo había sido marcado desde el principio. Mi alma ya pertenecía al hospital, a esa eternidad de sufrimiento. Ya no era un simple enfermero. Ahora, era parte del ciclo. Nunca vi la luz del día después de esa noche. El hospital ya no era un lugar físico para mí. Era una dimensión en la que las almas perdidas rondaban, atrapadas entre la vida y la muerte. Yo, como la planchada, me convertí en una sombra más en los pasillos del hospital, ayudando a aquellos que caían bajo el manto de la oscuridad. Los pacientes nunca me veían como un hombre. Solo veían una sombra blanca, que los atendía sin palabras, con una frialdad incomprensible. Y cuando alguno de ellos moría, sus almas se unían a las de todos los demás, formando un ciclo sin fin. El hospital nunca olvida. Y yo, ahora, nunca podré olvidar que fui parte de esa leyenda, condenado a servir en un lugar donde la vida y la muerte son solo un suspiro.